que se encuentran en diferentes lugares, ya sea aquí en nuestra ciudad o fuera de ella. El deseo nuestro es que la misericordia del Señor, la gracia de Dios les llene, les alcance desde ahora y por siempre. Amén. Deseamos que aquel que tiene el corazón dolido por alguna situación, circunstancia, alguna pérdida, algún luto, como es el caso de nuestra prima y hermana Rosmiri, le llene de consuelo el corazón, y eso solamente lo puede hacer nuestro Dios, nuestro Rey. Él es el que tiene la venda precisa para tapar y para curar cada herida que haya en nosotros. Bendecimos la vida de ustedes, Padre, en tu nombre encomendamos este momento y creemos, Dios, que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué pudiéramos decir? El tema que traemos para esta tarde se llama Mi posición en Cristo. ¿Desde dónde se desarrolla o desde dónde nosotros desarrollamos nuestra vida de oración? Todo lo que tiene que ver con Cristo tiene que ser dependiendo de Él, juntamente con Él y siempre. Y el libro de Efesios en el capítulo 2, el versículo 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Padre para con nosotros? Hizo un gran milagro, un gran favor, una gran bendición. Nos resucitó juntamente con Cristo, juntamente con Él, y nos sentó también con Él juntamente. ¿Esto qué hace? ¿Qué nos da a nosotros eso? Nos da posición. Desde esta posición están determinadas mis oraciones. Es lo primero que hace esa posición en mí. Debo estar yo completamente entendido y satisfecho, es desde Cristo. Cristo debe ser mi posición. Y desde esa posición están determinadas mis oraciones. Y desde ahí donde están determinadas mis oraciones hay un efecto. Y ese efecto de las mismas oraciones tiene que ser evidente. O sea, debe causar siempre un efecto. Gracias. Un efecto debe causar. En 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces, cuando yo estoy resucitado con Cristo, cuando yo fui, porque cuando yo no era conocedor de la palabra, yo fui resucitado. No es cuando me muera y voy a ser resucitado. Cuando yo era el hombre que estaba entregado al pecado y recibí a Cristo en mi corazón, el Padre junto con Cristo me resucitó. El día que Cristo resucitó, yo también resucité con Él. Y no fue conforme con eso, sino que me sentó en un lugar de autoridad, en un lugar de gobierno. Y como el Espíritu de Dios se unió con mi espíritu, se fusionó, entonces ¿qué pasa con ellos? Yo soy un mismo espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Mi espíritu con el Espíritu Santo es un solo espíritu. Y eso indica gobierno, indica poder, indica sabiduría, inteligencia, indica posición. Entonces mi posición en la oración tiene que ser desde Cristo. ¿Con qué fin tiene que ser desde Cristo? Si yo estoy fusionado con Él, ¿con qué fin tiene que ser? Con un gran fin. ¿Cuál es eso? Dice 1 Juan 5:14. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a Él, ¿qué pasa? Él nos oye. Qué cosa tan importante. Gente que está allá del otro lado y los que están con nosotros. Yo que esté convencido, yo que esté completamente, ¿cómo le digo yo? Complacido que Él, después de ser resucitado, Él también me está, ¿qué? Oyendo. ¿Sabe cuál es la frustración de la gente muchas veces en la oración? Que dice: yo no sé, pero parece que mi oración no es oída. Dios no me oye. ¿Sabe por qué Dios no oye muchas veces? Porque la oración que nosotros hacemos no la hacemos desde el punto que es desde Cristo, sino ¿sabe dónde la hacemos? Desde mi necesidad. ¿Y sabe cómo es la necesidad? Señor, necesito el dinero para pagar. Señor, mire que el arriendo. Señor, mire que mi papá está enfermo, que mi mamá esto, que... Y empezamos a orar desde ese punto. Entonces se llama ¿qué? Necesidad. No es desde mi necesidad. Yo tengo que orar desde el propósito que Dios trae a mi vida, para conocer por qué ha llegado esa situación en mi vida. Yo necesito conocer por qué ha llegado. ¿Sabe cómo se llama eso? Trabajar desde el propósito de Dios, porque todo lo que ocurre en mi vida delante de Dios tiene un
propósito. Dios no hace nada que no tenga propósito. Todo lo que Dios permite que suceda en mí tiene propósito. ¿Saben una cosa? Antes de que nos sucedan las cosas, ya Dios tiene la solución para ello. A Dios nada le toma de sorpresa. Si yo tuve un momento que no era el mejor momento, no es que Dios dijo, ay, mire, no me di cuenta y cayó en una situación delicada y yo no me di cuenta. No, Él sí se da cuenta y Él sabe y tiene ya completamente la solución. Él tiene la solución. Entonces, con respecto a la manera de orar, muchas veces nosotros oramos no solamente desde nuestra necesidad, sino también que nosotros oramos haciendo gestos y gritando, creyendo que el Señor nos va a escuchar más de esa manera. Nuestras oraciones parece que fueran unas oraciones de tipo reporte. Mira, Señor, la condición que estoy. Mira, Señor, que sembré una cosecha y no ha llovido lo suficiente. Mira, Señor, que sembré una cosecha y llovió demasiado y hay una plaga. Mira, parece que éramos unos reporteros informando como si Dios estuviera, ay, gracias por informarme que esto, que esto otro. Si bien dice la palabra de Dios que Dios es omnipotente, omnisciente y omnipresente, ¿ustedes creen que Dios ignora eso? ¿Será que mis oraciones tienen que ser de tipo reporte? Informativo. Le estoy informando a Dios que mire cómo tengo tal cosa. Le estoy informando a Dios que mañana no tengo a pagar la plata del banco. Le estoy informando y una cantidad y queja. Entonces, como yo lloro, como yo le lloraba a mi papá cuando estaba pequeño, a mi mamá para que me dieran algo, yo creo que también esa oración la tengo que hacer delante de Dios para que me dé algo. Eso no le va a mover ni el corazón a Dios ni la mano a Dios. ¿Sabe qué es lo que le mueve la mano y el corazón a Dios? Cuando yo hago las cosas con propósito y dentro de su voluntad. Dice Juan 15:7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿qué pasa? Pidan algunas cosas, lo que ustedes quieran. ¿Y qué pasa? No se los voy a dar. Yo se los voy a conceder. Pero también dice ahí mismo en el capítulo 4 de San Juan, en el capítulo 15:4 dice: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en ella, en la vid, así tampoco ustedes, vosotros, si no permanecéis en mí, no podéis llevar fruto. Y más adelantico dice: sin mí nada pueden hacer. El caso tremendo para mí es que yo quiero hacer cosas a mi voluntad y bajo mí lo que yo creo. No, con Dios no es yo creía. Si yo estoy resucitado con Cristo, si yo estoy sentado junto con Cristo, si yo estoy orando desde la posición con Cristo, entonces yo estoy llamado a saber qué cosas son sí y qué cosas son no, para beneficio mío o de mi familia o de la comunidad. Exacto. Si no, entonces yo estoy orando de acuerdo a lo que yo quiero. Una cosa es una cosa y otra cosa es sí, de pronto no, pues mis intereses. Señor, yo quiero esto, Señor. Y esas son las oraciones que escuchamos. Mire, a mí me impresiona la oración que me ha salido en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de pandemia, que el Señor se lleve ese virus, que el Señor lo destruya, que el Señor lo derribe, que el Señor lo pulverice, que el Señor nos... Alguien ha orado siquiera: Señor, ¿qué propósito hay con el resultado de este virus? ¿Qué nos estás tú enseñando con esto? ¿Qué nos quieres tú enseñar con esto? ¿Qué lección nosotros debemos aprender con esto? Eso como que no, sino fumigando, echando desde raíz, echando eso a los tártaros, a los infiernos, a no sé qué cosas. ¿No será que nosotros estamos haciendo de pronto oraciones incoherentes? ¿No será que de pronto nosotros estamos haciendo oraciones que no están acorde con la posición que yo debo tener en Cristo Jesús para mirar cuál es la voluntad que Él tiene para con esas cosas? ¿Por qué razón? Porque delante del Señor yo no debo orar de acuerdo a mi necesidad, sino de acuerdo al propósito. Así es. Al propósito que Dios tiene. Y como hay un solo espíritu entre Él y yo, nosotros somos ¿qué? Uno. Ya dijimos que el que se une al Señor, el que se une al Padre, un espíritu es con Él. Pero también Romanos 8:26 nos enseña, dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu, ¿qué pasa? El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos
indecible. O sea, muchas veces yo ni siquiera sé, ni siquiera entiendo por qué debo orar. Pero el mismo Espíritu me señala. El mismo, invisible, ¿qué quiere decir? Invisible es que indecible es que yo no entiendo qué puede hacer. Yo no entiendo, pero el Espíritu Santo que está en mí me da a entender que, aunque yo no lo entienda, el espíritu mío al espíritu del otro se entiende. ¿Por qué razón? Porque él y yo somos un mismo espíritu. Ya lo dijimos. Si yo me uno al Señor, un espíritu soy con Él. Muchas veces yo no sé ni por qué orar. Me duele tanto lo que tengo por dentro. Entonces sale como un llanto dentro de mí. Sale como un gemido dentro de mí. Esos son momentos débiles. Entonces dice que Él es el que en nuestras debilidades nos fortalece o trae respuesta con gemidos indecibles. Que yo no entiendo, pero ahí están y Él lo está haciendo. Y Él siempre va a traer ¿qué? La respuesta. Entonces la oración surge de la vida en el espíritu, como lo expresa Romanos 8:26. Como Romanos 8:26 es el que expresa aquello. También yo debo actuar siempre de acuerdo y pensando que hay unas bienaventuranzas para mí. Pase lo que pase, Dios tiene abundancia para mí. Y las bienaventuranzas están en Mateo 5, del 3 al 12. Empieza diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos ¿qué? De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurado quiere decir doblemente bendecido. También bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la heredad. Y así también dice como cuarto punto: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos ¿qué? Verán a Dios. Ellos mismos, ellos son los que van a ver a Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces ninguna de esas cosas va a prosperar. Entonces ahí es donde la palabra de Dios dice que con Cristo soy más que vencedor. Yo no tengo por qué temerle a eso. ¿Por qué razón? Porque mi posición no es una posición de humano o inhumano. Mi posición no está de acuerdo a mi voluntad. Mi posición está de acuerdo a la voluntad de Dios, que tiene un propósito, tiene una dirección, tiene una naturaleza que siempre me va a beneficiar a mí. Y cuando digo beneficiar a mí, no es que todas las cosas me van a salir bien, porque la Biblia dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. No está diciendo todas las cosas les salen bien. Dice: los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así que en el momento no sea lo mejor para nosotros. Pero también Pablo exhortaba al pueblo, exhortaba a sus discípulos a orar en todo tiempo. ¿A orar cuándo? A orar en todo tiempo. No dice que nosotros debemos orar solamente cuando las cosas estén bien. No dice que nosotros debemos orar solamente cuando el tiempo está bueno. Entonces oramos, entonces levantamos las manos. Entonces no, orar en todo tiempo, ya sea tiempos buenos, ya sean tiempos que no sean tan buenos, o ya sean tiempos que yo quisiera que pasaran rápido. Pero estoy llamado ¿qué? A orar. Y a orar con sabiduría, con entendimiento, no con sentimiento. Porque a veces que nuestras oraciones son el consentimiento. ¿Sabes cómo es una oración con sentimiento? Ay, Señor, yo soy pobrecito y tú lo sabes. Ay. Eso no es eso. Es con entendimiento. ¿Para qué? Para que yo esté convencido que yo estoy hablándole al Señor desde su posición, unido con Él. Y las otras personas que no han visto eso, me ven a mí y dicen: yo quiero hacer como usted también. Por eso es que cuando Jesús oró, aquellos hombres que eran religiosos le dijeron: Señor, ellos se sorprendieron, porque dijeron que no habían escuchado nunca orar de esa manera, con autoridad y no como los escribas, no como los fariseos, no como los religiosos. Entonces, ¿cómo podríamos concluir? ¿Qué podríamos decir?
Ese es el versículo que les hablaba, el versículo 6:18, Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No son los santos aquellos que nos mostraron, que eran unos cuadros que ponían aquí. Los santos somos nosotros. Santidad quiere decir, como ustedes lo saben, apartado del mal. Ser santo quiere decir que somos apartados del mal. Y también, que pudiéramos decir, para concluir, pudiéramos decir que yo oro no es porque tengo comunión, porque la oración, otra cosa que es comunión. Yo oro porque tengo comunión. Yo no oro porque tengo problemas. Yo no oro porque tengo dificultad. Yo oro porque tengo comunión. Y de esta manera, desde la comunión, desde la posición donde estoy, desde el lugar donde Cristo me ha puesto sentado con Él en lugares celestiales, yo tengo autoridad para orar con poder, para orar con capacidad y entendimiento, para mostrar como luz el camino por donde debemos andar. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias por tu majestad, Dios, y poder. Esperamos, Señor, que nos enseñes cada día más y más a orar desde tu posición, desde la posición que has puesto en nosotros, que eres tú, Padre, para que se vean resultados con respecto a la oración. En el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, Señor nuestro. Amén. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le bendiga.